Bienvenue à tous les pèlerins des pays de langue française. Outre les familles et les pèlerins individuels, sont ici présents, venus de France, un groupe de pèlerins des diocèses d'Agen et de Périgueux, des élèves du collège Saint-Jean-Baptiste de Guérande, des élèves du collège Notre-Dame de Lisieux, un groupe de pèlerins de Paris, des élèves du lycée Saint-Joseph de Châteaubriand, venus de Côte d'Ivoire, un groupe de pèlerins. Un salut particulier aux nouveaux époux présents aujourd'hui. Tandis que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que les billets pour participer aux audiences générales sont toujours gratuits et proviennent exclusivement de la préfecture de la Maison pontificale. Muy buenos días. Damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Además de pequeños grupos familiares. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 11 de mayo. Dentro de unos instantes escucharemos al Papa, quien ofrecerá su catequesis sobre la vejez, que comenzó el pasado 23 de febrero. En esta ocasión, la novena, cuyo título es Judith, una juventud admirable, una vejez generosa. Recordamos además que el año pasado el Papa Francisco instituyó la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebra cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Y ayer se hizo público el mensaje para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que este año se celebrará el próximo 24 de julio, y que se titula En la vejez seguirán dando fruto. El Papa, dirigiéndose a cada querido hermano y hermana, dice que el versículo del Salmo 92, En la vejez seguirán dando frutos, es una buena noticia, un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo con ocasión de la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos. Esto va a contracorriente, escribe el pontífice, respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida y también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, los ancianos, que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro. Sin embargo, el Papa escribe que la ancianidad a muchos les da miedo. La consideran una especie de enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen, piensan, y es mejor que estén lo más lejos posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. Es la cultura del descarte, escribe el Papa, esa mentalidad que mientras nos hace sentir diferentes de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre nosotros y entre ellos. Pero en realidad, prosigue Francisco en su mensaje, una larga vida, así enseña la Escritura, es una bendición, y los ancianos no son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios, que concede vida en abundancia. De ahí su exclamación, bendita la casa que cuida a un anciano, bendita la familia que honra a sus abuelos.
El Papa también escribe que la ancianidad no es un tiempo inútil en el que no hacemos o nos hacemos a un lado, abandonando los remos de la barca, sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera, escribe, y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. La sensibilidad especial de nosotros los ancianos, de la edad anciana, por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, deberían volver a ser una vocación para muchos, y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Es nuestra aportación a la revolución de la ternura, una revolución espiritual y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas, les escribe el Papa Francisco. Pielgrzymi z Rymanowa-Zdroju w archidiecezji przemyskiej. Członkowie Legionu Maryi z parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana z Sosnowca. Mientras el Santo Padre recorre en el jeep descubierto los pasillos y va saludando a los lados a las personas reunidas en la Plaza de San Pedro, les decimos que desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban el cordial saludo de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción y con la asistencia técnica de Gustavo Messina. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Radio María de Venezuela, República Dominicana, El Salvador y Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio San Camilo de Perú, Radio Magna de Chubut, Argentina, Radio ACD de México, Radio Marién de la República Dominicana y de Haití. De España están conectadas con nosotros Popular TV Murcia y Setelmont TV. Y de los Estados Unidos de América, Catholic Faith Network TV, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, EWTN TV y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. Asimismo saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook, del canal de YouTube en nuestro idioma vaticanés, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Como hemos dicho en esta novena catequesis sobre la vejez, el Papa Francisco hablará de Judith, una juventud admirable, una vejez generosa, libro del Antiguo Testamento. El tema de la vejez, el pontífice lo inició en esta serie de catequesis el pasado 23 de febrero. Y precisamente ayer, como hemos dicho, en la oficina de prensa de la Santa Sede se publicó en varias lenguas el mensaje del Papa Francisco para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que este año se celebrará el próximo 24 de julio con el tema «En la vejez seguirán dando frutos». De hecho, el año pasado el Papa había instituido esta primera jornada mundial. En el mensaje hecho público ayer, el Papa dice que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos es una ocasión para decir una vez más con alegría que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor, como dice la Biblia, les ha concedido una edad avanzada. Celebrémosla juntos, exclama. Los invito a anunciar esta jornada en sus parroquias y comunidades. También el Papa invita a ir a visitar a los ancianos que están más solos, en sus casas o en las residencias donde viven. Tratemos, escribe, que nadie viva este día en soledad, es decir, el próximo 24 de julio. Tener a alguien a quien esperar puede cambiar el sentido de los días
de quien ya no aguarda nada bueno del futuro. Y de un primer encuentro puede nacer una nueva amistad. La visita a los ancianos, escribe el Papa Francisco, que están solos, es una obra de misericordia de nuestro tiempo. Y sí, amigos oyentes, porque en nuestro tiempo los ancianos muchas veces son descartados. Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, concluye el mensaje el Papa, que nos haga a todos artífices de la revolución de la ternura para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra. Algo ciertamente, amigos oyentes, más actual que nunca, la guerra. El Papa introducirá la audiencia con la señal de la cruz y escucharemos el saludo litúrgico en 8 idiomas que son los que componen la audiencia general del Papa Francisco. Escuchemos. El Santo Padre da comienzo ahora a la audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Como hemos dicho, corresponde al Antiguo Testamento, al libro de Judith, capítulo 16, versículos 21 y del 23 al 24. Pasado este tiempo, cada uno regresó a su casa. Judith, por su parte, volvió a Betulia y se quedó en su propiedad. Durante el resto de su vida fue famosa en toda su tierra. Llegó a ser muy anciana, pasando la vejez en la casa de su marido hasta los 105 años. También concedió la libertad a su criada favorita. Antes de morir había dividido sus bienes entre los parientes más estrechos de su marido, Manasés, y entre los parientes más cercanos de su familia. Du livre de Judith. Ce temps écoulé, chacun reprit la route vers la terre de son héritage. Escuchamos esta misma lectura en lengua francesa que introduce precisamente lo que el Papa nos dirá de esta figura del Antiguo Testamento, Judith, anciana que vivió 105 años. Elle affranchit alors sa servante. Avant de mourir, elle avait réparti ses biens entre la parenté de son mari Manassé et la sienne propre. Parole du Seigneur. Escucharemos este mismo pasaje en lengua inglesa, que corresponde, como hemos dicho, al libro de Judith,
del Antiguo Testamento, capítulo 16, versículos 21 y del 23 al A 24. reading from the book of Judith. After this, they all returned home to their own inheritances. Judith went to Bethulia and remained on her estate. For the rest of her life, she was honored throughout the whole country. She became more and more famous and grew old in her husband's house, reaching the age of 105. She set her maid free. Before she died, she distributed her property to all those who were next of kin to her husband, Manasseh, and to her nearest kindred. The word of the Lord. Escucharemos ahora este pasaje en lengua alemana. Lesung aus dem Buch Judith. Nach Ablauf dieser Zeit kehrte jeder in seinen Erbbesitz zurück. Judith ging nach Bethulia und blieb auf ihrem Anwesen. Solange sie lebte, war sie im ganzen Que Land. relata la historia de Judith, una anciana que vivió 105 años, que antes de morir concedió la libertad a su criada favorita y repartió y dividió sus bienes entre los parientes más estrechos, tanto de su marido como de los propios. Und man bestattete sie in der Grabhöhle ihres Gatten Manasse. Das Haus Israel betrauerte sie 7 Tage lang. Vor ihrem Tod hatte sie noch ihren Besitz an alle Verwandten ihres Gatten Manasse und an die Angehörigen ihrer eigenen Familie verteilt. Wort des lebendigen Gottes. Escucharemos ahora la proclamación en nuestro idioma. Lectura del libro de Judith. Pasado ese tiempo, cada uno volvió a su heredad y Judith retornó a Betulia para continuar al frente de sus posesiones. Durante toda su vida fue famosa en el país. Fue cada vez más famosa y envejeció en la casa de su esposo hasta llegar a tener 105 años. También dio libertad a su servidora. Antes de morir, había repartido sus bienes entre los familiares de su esposo Manasés y los suyos propios. Palabra de Dios. Escucharemos ahora la proclamación de esta lectura en lengua portuguesa. Leitura do livro de Judite. Depois deste tempo, todos regressaram às suas casas, para a sua herança, e Judite regressou a Betúlia, para a sua propriedade, e foi honrada por todo o país em todos os seus dias. Ela foi ficando cada vez mais famosa e avançando em idade na casa de seu marido, até chegar aos 105 anos de idade. Libertou a sua escrava. Antes de morrer, distribuiu os seus bens pelos parentes de seu marido Manassés e pelos da sua própria família. Palavra do Senhor. قراءة من سفر يهوديت.
Mientras se proclama este mismo pasaje bíblico en lengua árabe, recordamos que la audiencia general del Papa Francisco se lleva a cabo en 8 idiomas a fin de llegar a la mayor cantidad posible de personas que nos siguen no solo presencialmente en la Plaza de San Pedro o en el Aula Pablo VI en los periodos en que se realiza allí, sino a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Finalmente llegamos a la lectura que será proclamada en polaco. Czytanie z Księgi Judyty. Po tych dniach każdy wrócił do swego dziedzictwa. Judyta również udała się do Betulii i pozostała tam, zarządzając swoim majątkiem. I była sławna za życia w całym kraju. Była ona bardzo podeszła w latach i dożyła w domu swego męża 105 lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością. Przed śmiercią rozdała ona cały swój majątek krewnym swego męża, Manassesa, i krewnym ze swojej rodziny. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco, quien hablará ahora en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy hablaremos de Judith, una heroína bíblica. La conclusión del libro que lleva su nombre, del que hemos escuchado un pasaje, sintetiza la última parte de la vida de esta mujer que defendió a Israel de sus enemigos. Judith es una joven virtuosa y viuda judía que gracias a su fe, a su belleza y a su astucia, salva a la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor, rey de Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su manera astuta de obrar, fue capaz de degollar. Era valerosa, tenía una gran fe. Después de la gran aventura que la ve como protagonista, Judith vuelve a vivir a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los 105 años. Se podría decir que después de una existencia aventurera o de gran entrega, el heroísmo no es solamente el de los grandes eventos que caen bajo los focos. A menudo el heroísmo se encuentra en la tenacidad del amor. Judith vivió más de 100 años, una bendición particular, pero no es raro hoy tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que tenemos a disposición? Me jubilo hoy y hay muchos años. ¿Y qué puedo hacer en estos años? ¿Cómo puedo crecer
¿Cómo puedo creer en autoridad, en santidad, en sabiduría? La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso de actividades exigentes y cansadas. Pero sucede también que el final del trabajo representa una fuente de preocupación y es esperado con algún temor. ¿Qué haré ahora que mi vida se vaciará de lo que la ha llenado durante tanto tiempo? Esta es la pregunta. El trabajo cotidiano también significa un conjunto de relaciones, la satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener un papel, una merecida consideración, una jornada completa que va más allá del simple horario de trabajo. Ciertamente hay un compromiso gozoso y fatigoso de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un papel muy grande en la familia para ayudar a crecer a sus nietos, pero sabemos que hoy nacen cada vez menos niños y los padres suelen estar más distantes, más sujetos a viajes, con situaciones laborales y domésticas desfavorables. A veces son aún más reacios a confiar espacios educativos a los abuelos, concediéndoles solo a ellos la necesidad de asistencia. Hoy los abuelos, en esta situación, me decía alguien, se han vuelto más importantes porque tienen la jubilación. Así piensan los hijos. Hay nuevas exigencias también en el ámbito de las relaciones educativas y parentales que nos piden remodelar la alianza tradicional entre las generaciones. Nos preguntamos, ¿nosotros hacemos este esfuerzo por remodelar o simplemente sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas? La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga. Tratamos todos juntos de hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas en las nuevas condiciones de las sociedades modernas. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad, lecciones insustituibles que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia. Para los jóvenes son pasajes que hacen humano el futuro. Judith se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero como anciana es capaz de vivir una época de plenitud y de serenidad, en la conciencia de haber vivido hasta el fondo la misión que el Señor le había encomendado. Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la sabiduría, de la ternura, de los dones para la familia y la comunidad, una herencia de bien y no solamente de bienes. Cuando se piensa en la herencia, muchas veces se piensa en los bienes y no en el bien. El bien que se ha sembrado en la vejez y que nosotros podemos dejar. Precisamente en su vejez, Judith concedió la libertad a su sierva preferida. Esto es signo de una mirada atenta y humana con relación a quien ha estado cerca de ella, que la había acompañado en esta aventura para vencer al dictador y degollarlo. Como ancianos se pierde un poco la vista, pero la mirada interior se hace más penetrante, se ve con el corazón, se vuelve capaz de ver cosas que antes se le escapaban. Los ancianos saben mirar y saben ver, y así el Señor no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y a los fuertes, tiene para todos a medida de cada uno. La vida de nuestras comunidades
debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos ancianos que para el registro ya están jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar. Esto requiere por parte de los mismos ancianos una atención creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades precedentes de la vida activa pierden su parte de constricción y se vuelven recursos de donación, de enseñar, aconsejar, construir, curar, escuchar. Preferiblemente a favor de los más desfavorecidos que no pueden permitirse ningún aprendizaje y que están abandonados a su soledad. Judith liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judith no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío. Es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le da. Les recomiendo que lean uno de estos días la Biblia y lean el pequeñito libro de Judith. Pocas páginas. Lean esta historia de una mujer valerosa que con ternura, generosidad, una mujer a la altura. Y así me gustaría que fueran nuestras abuelas, valerosas, sabias, y que nos dejan la herencia, no del dinero, sino de la sabiduría a sus nietos. Gracias. Se leerá ahora una síntesis de la catequesis. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. La lectora en lengua francesa presenta al Papa los saludos de los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación y les manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Explica también que el Santo Padre impartirá después la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Y en el resumen en lengua francesa de la catequesis del Papa, dice que la heroína del día es Judith, que tras la gran aventura que protagonizó, regresó a su ciudad de Betulia, que había salvado de un general asirio gracias a su fe, belleza, astucia y valor. Vivió allí durante más de 100 años y en su vejez mostró una gran generosidad. Hoy en día no es raro tener que vivir muchos años después de la jubilación. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo este periodo de merecido descanso? Es cierto que existe la alegría de cuidar a los nietos, pero cada vez hay menos niños y los padres están menos dispuestos a dejar a los abuelos que desempeñen un papel de apoyo en la educación de sus hijos. Sin embargo, los nietos aprenden mucho de ellos, incluida la ternura y la fuerza de la fragilidad, que hacen que el futuro sea humano. El Señor no confía sus talentos solo a los jóvenes y a los fuertes. La vida de nuestras comunidades debe saber aprovechar los talentos de los mayores, de los ancianos, las enseñanzas, los consejos, la escucha. Una verdadera riqueza que hay que valorar. Es cierto que en la vejez perdemos un poco la vista, pero nuestros ojos interiores se vuelven más penetrantes. Sa Sainteté va saluer en italien
les francophones. Ahora el Santo Padre saludará en Saluto italiano. cordialmente i fedeli di lingua francese presenti a questa Saludo udienza. cordialmente a los fieles de lengua francesa presentes en esta audiencia, especialmente a los peregrinos de Francia y Costa de Marfil. La figura de Judith en su vejez, viuda y sin hijos, no es una persona encerrada en sí misma, sino una persona apasionada que llena de bien el tiempo que Dios le da para vivir. Nos corresponde a nosotros dar a los ancianos la oportunidad de ofrecernos su experiencia y sabiduría adquirida a través de las alegrías y las pruebas de una vida larga y plena. Que Dios los bendiga. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les fidèles de langue française présents à cette audience, en particulier les pèlerins venus de France et de Côte d'Ivoire. La figure de Judith, dans sa vieillesse, veuve et sans enfant, n'apparaît pas repliée sur elle-même. C'est une passionnée qui remplit de bienfaits le temps que Dieu lui donne à vivre encore. À nous de donner aux personnes âgées la possibilité de nous offrir leur expérience et leur sagesse, acquises à travers les joies et les Tras la épreuves lectura en de francés de esta longue síntesis de la catequesis, Dieu vous bénisse. será el turno del lector en lengua inglesa. La lectora en lengua inglesa dice al Santo Padre que los fieles le manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por su intención de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles de lengua inglesa les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Damos paso ahora al resumen de esta catequesis en inglés. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continuamos sobre el significado y el valor de la vejez a la luz de la palabra de Dios. Nos dirigimos ahora a la heroína bíblica Judith. Cuando era joven, Judith había salvado a su pueblo matando al general asirio Holofernes. Las Escrituras nos dicen que tras esta victoria regresó a su casa y pasó el resto de su vida con su familia. Judith puede servir de ejemplo para todas aquellas personas mayores que al jubilarse se encuentran con que se están adaptando a un nuevo capítulo de la vida y a nuevas oportunidades de crecimiento personal. Como Judith, que al final de sus días repartió su herencia y liberó a su criada, los ancianos pueden ser maestros de los jóvenes en las virtudes sociales fundamentales de la generosidad y la preocupación atenta por las necesidades de los demás. También en la vejez, Dios nos pide que empleemos nuestros talentos con sabiduría para el bien de nuestras familias y de nuestra sociedad. Que, como decía Judith, se nos recuerde no solo por los logros de nuestra juventud, sino también por la creatividad y la pasión con la que seguimos dando buenos frutos en cada época de la vida. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Svezia e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto invoco su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. En su saludo
a los fieles de lengua inglesa, hablando en italiano, el Papa dijo: saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes del Reino Unido, Suecia y los Estados Unidos de América. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. Seguirá ahora la lengua alemana. Heiliger Vater, También la lectora en lengua alemana le dice al Papa Francisco que los fieles de este idioma desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, es decir, de la Iglesia universal. A los fieles les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora leerá el resumen de la catequesis. Queridos hermanos y hermanas, Judith es una viuda judía virtuosa que gracias a su fe, su belleza y su sabiduría había salvado a su pueblo de un enemigo abrumador. Incluso en su vejez demuestra ser una heroína cotidiana que afronta fielmente y con valentía los retos de la vida. Hoy en día también se plantea la cuestión de cómo hacer un uso significativo de cada vez más larga etapa final de la vida. Así sucede. Tradicionalmente, el cuidado de los nietos ha desempeñado un papel importante. Los amplios cambios sociales de las últimas décadas exigen nuevas vías también en lo que respecta a la convivencia de las generaciones, que han de perseguirse con valentía y creatividad, porque la buena convivencia sigue siendo importante, sobre todo para las nuevas generaciones. En ningún lugar pueden experimentar y aprender mejor el gran poder de la ternura y el respeto por los débiles y los enfermos. Los ancianos tienen cosas buenas que legar, no solo bienes. En su vejez, Judith sigue liberando a su criada favorita en libertad, lo que demuestra que ahora, obviamente, percibe las cosas de manera diferente que antes. Su mirada parece profundizarse y reconocer muchas cosas que antes se le escapaban. El Señor no solo concede sus dones a los jóvenes y fuertes. Aprendamos a apreciar las capacidades especiales de muchas personas mayores y aceptemos con gratitud esta riqueza. Y ahora el saludo del Papa a los fieles alemanes o de lengua alemana. Cari pellegrini di lingua tedesca, vi saluto cordialmente. Ancora una volta vi invito a pregare il rosario per la pace nel mondo. Il Signore ci doni di sperimentare la sua vicinanza nelle gioie e nelle difficoltà del nostro tempo.
El Papa ha dicho: queridos peregrinos de lengua alemana, los saludo cordialmente. Una vez más, los invito a rezar el rosario por la paz en el mundo. Que el Señor nos conceda experimentar su cercanía en las alegrías y dificultades de nuestro tiempo. Ha llegado el momento ahora de seguir el resumen de esta catequesis en nuestro idioma, que tras la presentación el mismo Papa leerá. Escuchemos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando a Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos. Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar. Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos. Son preguntas que nos va a hacer bien repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos, lleno. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia al Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En esta ocasión, como venimos haciendo desde hace algunas semanas, dejaremos que escuchen directamente la síntesis de esta catequesis en lengua portuguesa y sin traducción, dado que muchos oyentes han comentado que se conectan a señales en lengua española, ya sea en los Estados Unidos de América o en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos, para escuchar esta audiencia general. De este modo podrán seguirla en su propio idioma. Escuchemos. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada tiver consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Hoje temos diante dos olhos Judite, uma heroína judia,
que na última parte da sua vida se retirou para uma propriedade que possuía na cidade de Betúlia. Dir-se-ia que tinha chegado para ela a hora de se aposentar. Para muitos, esse momento é desejado, porque significa um descanso merecido. Porém, acontece também que o fim do trabalho origina preocupação e apreensão, porque afeta as relações construídas, altera a função exercida na sociedade com o reconhecimento que lhe pertence, toca à satisfação de ganhar a vida. Claro que surge uma maior disponibilidade para a tarefa alegre e exigente de cuidar dos netos, transmitindo-lhes a força da ternura e o respeito pela fragilidade, mas nem sempre as circunstâncias o favorecem. Judite, por exemplo, ficou viúva muito cedo e não tinha filhos, mas isso não foi impedimento para viver a velhice em plenitude e com serenidade, correspondendo inteiramente ao chamamento e à missão que o Senhor lhe confiou. Judite não é uma aposentada que vive melancolicamente. É uma idosa apaixonada que enche de beleza o tempo que Deus lhe dá. Aproveitou a velhice para ir deixando sabedoria e ternura à família e à comunidade. Uma herança de bem e não apenas uma herança de bens. Inclusive, Judite libertou a sua escrava, o que simboliza o seu olhar atento e humano. Quando se envelhece, o olhar interior torna-se capaz de ver coisas que antes escapavam. Que as nossas comunidades não desperdicem os dons de tantos idosos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Mi saludo de bienvenida a los peregrinos de lengua portuguesa. Al darles la bienvenida, mi pensamiento se dirige también a todos los que en estos días se encaminan hacia el santuario de Fátima llevando a la Virgen las alegrías y las preocupaciones de sus corazones. Junto a estos hermanos y hermanas nuestros, también nosotros encomendamos el ardiente deseo de paz en el mundo a la Virgen María, que nos estrecha a todos con su mirada maternal. Que la bendición del Señor los acompañe por doquier. A tradução das suas palavras. A minha saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa. Ao acolher-vos, o meu pensamento dirige-se também a quantos nestes dias rumam ao santuário de Fátima, levando a Nossa Senhora as alegrias e as preocupações dos seus corações. Unidos a estes nossos irmãos, também nós confiamos o ardente desejo de paz no mundo à Virgem Maria, que a todos envolve com o seu olhar materno. Que a bênção do Senhor sempre vos acompanhe. Ha llegado el momento de la lectura en lengua árabe del resumen de esta catequesis y de los saludos del Papa Francisco. La lectora presenta al Papa el sentimiento filial de los fieles que lo acompañan con fervientes oraciones por su intención de pastor de la Iglesia Universal. من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس.
que a los fieles de lengua árabe les recuerda que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que bendecirá asimismo los rosarios y demás objetos de devoción que los fieles lleven consigo. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم. Como se ha hecho en los demás idiomas, la lectora en lengua árabe en esta ocasión destaca lo que el Santo Padre ha dicho, es decir, que ha querido reflexionar sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento, tal como nos lo dice la Biblia. Esta mujer, en su juventud, supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, puesto que vivió 105 años, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo el testimonio de haber hecho siempre el bien. El Santo Padre explicó en su catequesis que podríamos decir que cuando Judith le llegó el tiempo de la jubilación, ella supo vivirlo con ternura y generosidad. Además, Francisco dijo, tomando en cuenta su ejemplo, pensemos cómo se vive hoy esta etapa. Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos, se preguntó Francisco. Las personas mayores, añadió, están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, a aconsejar, curar y escuchar. El Papa también se preguntó si nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que estamos viviendo. بل كانت امرأة مسنة شغوفة ملأت الوقت الذي منحها الله إياه بالمواهب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية. Y ahora el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. De viejos se pierde un poco la vista. Aunque la mirada interior se hace más penetrante y se llega a ser capaces de ver cosas que antes escapaban. Esta imagen es el símbolo de cuanto hace el Señor. Él nos encomienda los talentos. Él no encomienda los talentos solo a los jóvenes y a los fuertes, sino que los da a todos según las capacidades de cada uno. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. هذه الصورة هي رمز لما يفعله الرب يسوع، فهو لا يعهد بمواهبه إلى الشباب والأقوياء فقط، بل يعطيها للجميع وحسب قدرات كل واحد. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Una vez concluida la traducción en lengua árabe, llegamos a la lengua polaca. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski y z innych... La lectora en lengua polaca presenta al Papa los fieles que siguen esta catequesis y que desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. A los fieles de lengua polaca les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín
y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. El Papa también bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora la lectora en lengua francesa ofrecerá el resumen de esta catequesis en lengua polaca. Continuamos nuestra serie de catequesis sobre la vejez. Judith, la hermosa, sabia y valiente viuda de Betulia, salvó a su ciudad y al pueblo de Judá del enemigo con su ferviente fe y su ingenio. Tras la gran victoria, regresó a su casa en Betulia, donde vivió hasta una edad avanzada. Hoy diríamos que vivió hasta una merecida jubilación. Cumplió la misión que el Señor le había encomendado. Para muchos, la perspectiva de una jubilación inminente significa el ansiado y merecido descanso. Sin embargo, a veces también es una fuente de ansiedad y se espera con cierta aprensión. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es, entre otras cosas, criar a sus nietos, que pueden aprender a ser tiernos y respetuosos con las debilidades de sus mayores. Los abuelos, por su parte, tienen la sensación de que su vejez no es solo el final de su vida. También para Judith, a pesar de no tener hijos por haber enviudado pronto, había llegado el momento de dedicarse a la familia y a la comunidad. Llena de pasión, dejó un legado de bondad y no solo de bienes. En la vejez, la vista de una persona se debilita, pero su mirada interior se vuelve más penetrante. Es capaz de ver lo que antes no veía. El Señor no confía sus talentos solo a los jóvenes y poderosos o a los fuertes. Deberíamos aprender a utilizar los carismas de tantas personas ancianas. Son una riqueza que hay que apreciar. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì avete celebrato la solennità di San Stanislao, vescovo e martire, patrono della vostra patria. Questo strenuo difensore del divino ordine morale, particolarmente in questa settimana di preghiere per le vocazioni, ottenga per tutti i giovani il dono del sapiente discernimento della strada di vita, dell'affidamento a Cristo e della fedeltà ai valori evangelici. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. El lunes han celebrado la solemnidad de San Estanislao, obispo y mártir, patrono de su patria. Que este incondicional defensor del divino orden moral, especialmente en esta semana de oración por las vocaciones, obtenga para todos los jóvenes el don del sabio discernimiento del camino de la vida, de la entrega a Cristo y de la fidelidad a los valores evangélicos. Los bendigo de corazón. Wyjedna wszystkim młodym dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym. Serca wam błogosławię. Escucharemos ahora los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre,
Santo Padre, los fieles de lengua italiana le expresan cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro cantaremos el Padre Nuestro en latín, al final de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a todas las personas queridas, a los niños, a los ancianos, a los que sufren y a los enfermos. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Dirijo un pensamiento especial al pueblo de Sri Lanka, especialmente a los jóvenes que han hecho sentir sus gritos ante los problemas sociales del país. Me uno a las autoridades religiosas en el exhortar a todas las partes que se llegue a un acuerdo pacífico sin violencia. También me dirijo a todos los que tienen responsabilidades para que escuchen las peticiones de las personas en pos de los derechos humanos y de las libertades civiles. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las capitulares de las hijas de San Francisco de Sales y de las hermanas maristas, a los nuevos sacerdotes de los legionarios de Cristo con sus familiares, a los rectores de los seminarios mayores de los territorios de misión, a la Asociación Padre Eusebio Chini. En fin, mi pensamiento se dirige, como es costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. En este mes dedicado de modo especial a la Virgen, los invito a seguir el ejemplo de María, confiando en su maternal intercesión, abandonados confiadamente en las manos del Señor, sostenidos por aquella que en el Calvario permaneció fiel bajo la cruz de Cristo. Querría pedir disculpas porque hoy, para saludarlos, a causa de mi rodilla enferma, no podré caminar entre ustedes. Deberán caminar ustedes hacia mí y yo los acojo con el corazón. Gracias. Y a todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Bien, amigos oyentes, hemos concluido la crónica de esta audiencia general del Santo Padre Francisco, quien obviamente antes del rezo del Padre Nuestro en latín y de su bendición apostólica pidió disculpas por no poder caminar entre los fieles a causa de su rodilla, de la que aún padece. En estos momentos está saludando al cardenal Poli de Argentina, es decir, el purpurado que lo ha sucedido en la Arquidiócesis de Buenos Aires. En esta catequesis sobre la vejez, la novena, el Papa dijo, hablando de una figura del Antiguo Testamento que vivió 105 años, la viuda sin hijos Judith, a la que le había llegado el tiempo de la jubilación y que supo vivirlo con ternura y generosidad. Por eso el Papa invitó a preguntarse a las personas que escuchaban esta catequesis, tomando en cuenta el ejemplo de Judith, ¿cómo se vive hoy esta etapa? Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos, las personas mayores están dispuestas a compartir con los jóvenes la riqueza y la sabiduría. Bien, amigos, les pasamos también nosotros estas preguntas a cada uno de ustedes. Les deseamos un feliz día para todos. En nombre de los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, reciban un muy buen día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. Fin de esta transmisión extraordinaria.